Un maestro estaba reunido con sus alumnos y en un momento dado él levantó en su mano un vaso con agua. Y cuando todos estaban esperando que él dijera, ¿está el vaso medio vacío o medio lleno?, él en cambio preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Los alumnos respondieron, 200 y 250 gramos. En esto varió la respuesta de los alumnos. El maestro en cambio respondió, el peso absoluto no es importante, sino el peso percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Y fíjense, él continuó allí diciendo, si sostengo el vaso durante 1 minuto, no pasa nada. Pero si lo sostengo durante 1 hora, mi brazo comenzará a doler. Y si lo sostengo durante todo un día, entonces mi brazo se paralizará y se entumecerá. Continuó diciendo el maestro, el tiempo en el que yo sostengo el vaso determinará el cansancio que yo puedo sentir en él. Y él decía, de esta misma manera son las preocupaciones. Si nosotros pensamos en ella por un momento, no pasa nada. Pero si continuamos pensando en las preocupaciones durante un tiempo más prolongado, entonces comenzará a doler. Y si pasamos todo un día pensando en eso que nos preocupa, entonces acabaremos paralizados y terminaremos incapacitados en buscar una solución a esta preocupación. Una encuesta sobre las preocupaciones reveló lo siguiente: el 40% de las cosas por lo que la mayoría de la gente se preocupa nunca llegan a suceder. Un 30% de las cosas que nos preocupan ya sucedieron y no tenemos nada que hacer, ya no podemos hacer nada, porque ya eso sucedió. Otro 22% de las cosas que nos preocupan están fuera de nuestro alcance y solamente tenemos influencia sobre el restante, que es un 8% de lo que nos preocupa. Esto es revelador, de verdad que sí. El Señor en esta mañana quiere hacernos una invitación para que nosotros podamos descansar en Él. Y yo le voy a invitar que allí donde usted se encuentra, abra su Biblia y busque en el libro de Mateo, en el capítulo 11, del versículo 28 al versículo 30. Y dice así la palabra del Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo les haré descansar. Pónganse mi yugo. La versión Reina Valera dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, que nosotros nos pongamos el yugo del Señor. Él dice, lleva mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor a llevar la carga, debemos hacerlo con humildad y con mansedumbre. Está escrito, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay personas que llegan delante de la presencia de Dios enojados. Hay personas que llegan delante de la presencia de Dios exigiendo algo. Pero el Señor nos dejó plasmado en su palabra que en el momento de soltar la carga debíamos hacerlo con humildad y con mansedumbre. Y dice la palabra del Señor, y hallaréis descanso para nuestras almas, para vuestras almas. ¿Quién no necesita descanso para su alma en este tiempo? No vamos a hablar de los tiempos, ¿verdad? Porque ya está sobreentendido. Y sigue diciendo la palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor en esta mañana nos está invitando a hacer un intercambio. Dame tu carga, ponte mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Fíjense, cuando nosotros estamos
en angustia, cuando nosotros nos preocupamos, entramos en un estado de desasosiego, en un estado de intranquilidad. Esto no nos permite pensar, nos inhabilita para que nosotros podamos accionar en este 8%, recordando lo que reveló la estadística de la encuesta que les hablé al principio. Y yo me hago una pregunta, ¿será que hay algo que a nosotros no nos preocupe? ¿Será que nosotros estamos ajenos a las preocupaciones? ¿Será que tú allí donde te encuentras estás libre de toda preocupación, de toda angustia? Difícilmente podamos encontrar una persona que no se angustie, que no se preocupe en este tiempo. Como consejera bíblica, este tiempo me ha servido para escuchar a muchas personas que están luchando con ataques de pánico, personas que están luchando con ataques de ansiedad, personas que se encuentran enlutadas, enfermas. Y pare de contar, he escuchado a mucha gente en angustia. Pero fíjese, si usted se encuentra hoy como una de estas personas, entonces usted califica para esta invitación que el Señor le está haciendo hoy. Y fíjese, yo recordaba algo. Estar cansada, estar trabajada, estar cargada, fue la excusa de Dios para que yo le conociera. Es lo que Dios utiliza para que nosotros nos acerquemos a Él. Qué bueno cuando nosotros nos cansamos. Qué bueno cuando nosotros llegamos a ese estado donde decimos, ya no puedo más. Porque entonces allí es donde el Señor opera, es allí donde el Señor actúa y entonces Él dice, qué bueno que te cansaste porque ahora son mis fuerzas y no la tuya. Muchas personas se encuentran cargadas, se encuentran cansadas, se encuentran afligidas y vienen delante de la presencia del Señor. Y qué bueno cuando venimos delante de su presencia. Y vienen y depositan sus cargas delante de Dios y creen que es suficiente. Pero el Señor dice en esta palabra que nosotros debemos ponernos su yugo, que nosotros debemos tomar su yugo. Pero muchas personas no quieren pasar de aquí, de soltar la carga. Muchas personas se quedan allí, bueno Señor, tú dijiste que debo soltar mi carga, aquí está. Pero esto es sine qua non. Él dice llevad. Lo hace de forma imperativa. Él dice, ponte mi yugo y yo te alivianaré tu carga, porque mi yugo es fácil. Fíjense, son personas que saben que necesitan ir a la presencia del Señor. Es como el que está enfermo, sabe que debe ir al médico y sabe, va al médico, recibe el tratamiento de parte del médico y comienza a hacerse su tratamiento. Pero al cabo de unos días, esta persona se siente mejor. ¿Y saben qué hace la persona? Por lo general, suelta el tratamiento. Así se encuentra mucha gente. Así nos hemos encontrado nosotros en alguna oportunidad, soltando el yugo del Señor porque ya nos sentimos mejor. Porque el yugo del Señor para nosotros resulta en ocasiones muy pesado porque no quiero hacer lo que el Señor me está diciendo. Pero es necesario que nosotros llevemos este yugo. Aquí radica lo que nosotros podemos hacer con las preocupaciones. El Señor te dice, dame tu carga. El Señor te dice, dame ese dolor, dame esa situación que no te deja avanzar, que no te deja pensar. Fíjense, David había encontrado este lugar de descanso, porque el Señor no nos pide algo porque Él sea malo. Él nos pide algo para darnos algo mejor. Él siempre nos va a ofrecer algo mejor. Y David, él había descubierto este lugar de descanso. En el Salmo 23 nosotros podemos ver que David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y continúa diciendo, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Gloria a Dios, pero Él tenía claro quién era su pastor. Él tenía claro quién era quien lo guiaba. Ahora te pregunto, ¿tú estás claro quién es la persona que te está guiando?
¿Le estás permitiendo a Dios que en este tiempo Él sea tu pastor? Porque la única manera de llevarte a ese lugar es cuando tú vienes a Él, ese lugar de reposo. Y no solamente Él promete un lugar de reposo, sino también Él promete llevarte a lugares donde tú puedes beber de las aguas reposadas. Gloria a Dios por su palabra. Es inevitable que vengan las preocupaciones. Estamos en un cuerpo mortal, todavía nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Martín Lutero decía, es inevitable que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido. Y él se refería a los pensamientos, a las preocupaciones. Cuando él decía esto, él decía, tú no puedes evitar que los pensamientos vengan a tu mente, pero sí puedes evitar que ellos hagan estragos en tu vida. Nosotros tenemos la capacidad de evitar que estos pensamientos hagan estragos en nuestra vida. ¿Y sabe a través de qué nosotros podemos evitar esto? A través de ir delante de la presencia de Dios y rendirnos en su presencia, a través de su palabra. Esta es la única forma en la que nosotros podemos llegar delante de Él para encontrar este lugar. ¿Quién no se ha sentido cansado? ¿Quién no se ha sentido agobiado? ¿Saben algo? Esta invitación que el Señor nos está haciendo en este día, en esta mañana, no promete una solución inmediata a nuestros problemas. Eso no es lo que yo te estoy hablando en esta mañana. Pero esta invitación sí te garantiza el aliento y el alivio de ese lugar de reposo, ese lugar de seguridad, donde tú podrás renovar tus fuerzas y avanzar en el propósito por el cual Dios te ha llamado. Solamente el Señor puede ofrecerte este descanso. Solamente Él puede darte ese alivio que tu alma está necesitando. Así que no vayas a buscar esto en una persona, en una cosa, en el dinero, en el viaje, en la diversión. No podemos pedirle a la tierra que nos provea lo que solamente nuestro Señor nos puede dar, lo que solamente Él nos puede proveer. Hay personas que se encuentran en relaciones y no quieren soltar esa relación, quizá por temor, por miedo, no sé cuál sea la razón. Hay personas que se encuentran haciendo negocios ilícitos porque tienen temor a quedarse sin la provisión, pero hoy el Señor dice, suelta eso que no te deja avanzar, eso que no te deja dormir, eso que no está conforme al propósito por el cual te llamé, eso que no está escrito en mi palabra. El Señor dice que tenemos que soltar. No son las personas las que nos van a dar el descanso. Olvídese de estar buscando descanso en un hombre o en una mujer. Solamente Dios puede darnos el descanso que nuestra alma necesita. Continúa diciendo la palabra, mi yugo es fácil de llevar. Y saben, un yugo es un instrumento que se utiliza para unir dos animales a través de una yunta. Es un instrumento alargado de madera con dos arcos, que son las yuntas, y se ajustan a la cabeza del animal, se ajustan al cuello o a la cabeza del animal, para que ellos hagan lo que el dueño del buey quiere que haga. Fíjense, el yugo permite hacer una yunta. En otras palabras, el yugo trae unidad. Por eso ahora somos uno solo en el Señor. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice el Señor en su palabra. Cuando se coloca el yugo sobre los dos animales, lo que se está buscando es que el buey experimentado o el animal más experimentado transforme al que está inexperto, transforme con su modelaje, con su vida, lo que el otro animal necesita aprender, que se parezca al buey viejo, al buey experimentado, al buey fuerte. Fíjense, esto es un proceso, porque no es colocar el yugo y ya.
El animal inexperto es rebelde y se resiste a que se le sea colocado el yugo. En muchas ocasiones, el dueño del animal tiene que colocarle una argolla en la nariz a este animal para doblegarlo a través del dolor, para que este animal se rinda a través del dolor, porque él se resiste a que se le coloque el yugo. Muchas veces nosotros nos resistimos a tomar el yugo del Señor. ¿Y saben lo que el Señor permite? Permite situaciones en nuestra vida de dolor. Y aclaro, no es que el Señor es malo, porque Dios no es malo, pero Él sí quiere que nosotros tomemos su yugo. Y Él dice, toma mi yugo, pero cuando no tomamos el yugo, entonces Él permite situaciones para quebrantar nuestra vida, para quebrantarnos. Nosotros debemos ser quebrantados en nuestra humanidad, porque es allí cuando nos rendimos. Es allí cuando decimos, Señor, me rindo, no puedo más, te necesito. Es allí cuando reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y es allí donde podemos ver que unidos a Él, entonces nuestra carga comienza a ser más ligera, comienza a ser más fácil. Porque ya no hacemos lo que nosotros queremos, porque la palabra se inserta en nuestros corazones. Cuando el animal inexperto trata de caminar en sentido contrario al buey experto, o él trata de zafarse, no lo puede, porque este es un buey experimentado, es un buey fuerte, un buey que ya reconoce todo el camino, sabe dónde está el peligro, sabe dónde está el reposo, sabe dónde está el pasto fresco, y hacia allá es que este buey experto quiere conducir al buey inexperto. El yugo no permite que nos salgamos del propósito de Dios. ¿Cuántas veces usted ha querido mirar atrás y no ha podido una vez que ha tomado el yugo? Muchas veces hemos querido, me voy a incluir, muchas veces hemos querido mirar atrás, pero el Señor no lo permite, porque el yugo nos tiene inhabilitados, nos tiene incapacitados para mirar atrás y para volver atrás. Poco a poco, entonces, las cargas ya no son cargas, porque ahora no es uno, ahora son dos llevando la carga. La carga ahora es ligera. Por eso el Señor dice, ponte mi yugo, porque mi yugo es fácil. Fíjense una cosa, no se puede enyuntar un buey que tiene una carga. Lo primero que hace el dueño del animal o la persona encargada de colocar el yugo, lo primero que hace es quitar la carga del yugo. Así que no busques, si ya el yugo del Señor está sobre tu vida, no estés buscando esas cargas en el pasado. El Señor dice no recordar las cosas pasadas. El Señor te dice que Él va a hacer algo nuevo en tu vida. No sigas recordando eso que te causa dolor. No sigas tratando de mirar atrás pensando si tal vez. No, el Señor te dice, he aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso allí donde tú estás, yo te invito a que tú bajes tu cabeza y le digas al Señor, Señor, quiero que tú me pongas tu yugo. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Yo quiero hacer, Señor, como tú demandas en tu palabra. Yo me quiero humillar delante de ti. Ya no quiero seguir llevando esta carga pesada, esta carga que me duele, esto que no me deja avanzar. Es necesario, mis hermanos, que hagamos esto, que nos rindamos delante de su presencia, que ciertamente depositemos nuestras cargas sobre Él, pero que también nosotros estemos decididos, determinados a ponernos el yugo del Señor. Cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a terminar haciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros guardamos y atesoramos lo que Dios demanda en su palabra, entonces ya no haremos lo que hacíamos antes, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios vive en nuestros corazones y terminaremos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra de Dios nos hace cada día parecernos más a Él. Caminar con el yugo del Señor nos hace parecernos cada día más a Él. Qué bueno que nosotros podemos tener
ese yugo para no hacer lo que nosotros queremos. Fíjense, otra cosa importante sobre el yugo es que el yugo solo podía usarse por animales de la misma especie. No podía colocarse en animales de diferentes especies, porque ¿saben lo que pasaba? Ellos terminaban matándose, ellos terminaban peleándose. Por eso era necesario que fueran animales de la misma especie. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso el yugo del Señor es aplicable a nuestra vida. Por eso el yugo del Señor aplica y funciona sobre nuestra vida. Porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor. No es el yugo del hombre el que usted se debe colocar. No es el yugo del esposo, ni de la esposa, ni del líder. Es el yugo del Señor el que usted se tiene que colocar. Porque este es el yugo que va a transformar su vida. Este es el yugo que le va a hacer cambiar. El yugo que le va a hacer ser una persona diferente, una persona nueva, una nueva criatura. Es necesario que nosotros, como bueyes experimentados, guiemos a los que son inexpertos. Es necesario que nosotros guiemos a las personas a través del modelaje, porque nosotros con nuestro modelaje, modelando al Señor, nosotros no tenemos ni siquiera que abrir nuestra boca. No podemos decirle a las personas que hagan algo que nosotros no estamos preparados para hacer o que no somos capaces de hacer. Eso es religiosidad. Eso es ser un fariseo. Por eso el Señor Jesús en su palabra dejó plasmado en relación a los fariseos: hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no eran capaces de cumplir con la ley, de cumplir con la palabra. Nosotros como líderes, como bueyes experimentados, debemos guiar a las personas con el yugo de Dios, como nosotros también hemos sido procesados con ese yugo. Dice la palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender requiere un proceso y el proceso requiere un tiempo. Hay personas que quieren soluciones mágicas. Hay personas que quieren que el Señor cambie sus vidas, pero no quieren entregar lo que el Señor les está pidiendo. Y el Señor está pidiendo que le entreguemos el pecado, que le entreguemos las cargas, que le entreguemos la preocupación. Te pregunto algo: ¿eres tú de esas personas que no ha ido todavía a entregar esta carga? ¿Eres tú de estas personas que no quiere ponerse el yugo del Señor? Inspiremos a otros, mis hermanos, con nuestros hechos, no con palabras. Las palabras no cambian. Hay un refrán popular por allí que dice: las palabras se las lleva el viento. Por eso nosotros debemos modelar con nuestra vida a Jesucristo. Hay personas que no llegan a alcanzar la salvación por el mal testimonio de muchos. Por eso tú y yo, que hemos sido llamados por el Señor, debemos modelar a Jesucristo como lo dice en su palabra. Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Te pregunto algo: ¿tú estás imitando al Señor en esta mañana? ¿Tú estás imitando, estás modelando al Señor con tu vida? Porque Él dice: mira, no hay nada difícil en esto. Él te dice: mi yugo es fácil. Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él imitaba la vida de Jesucristo. Él imitaba la vida del Señor. Él no caminó con el Señor, pero una vez que él tuvo un encuentro con el Señor, él cambió de manera radical. Nosotros llevamos más tiempo. Nosotros nos metemos en un proceso con el Señor. Nosotros tenemos que cumplir a cada día con eso que el Señor nos demanda en su palabra. Así que yo te invito a que aceptes esta invitación de parte de Dios en esta mañana. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y de su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
Porque llega el momento en que tú eres liberado de ese yugo y ya no eres un buey inexperto. Te conviertes en un buey experto para guiar a otro buey inexperto. Ya entras en el proceso de enseñar a otros. Y es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Caminar como bueyes expertos, experimentados en la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días, pero nos dejó una gran comisión. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos ir y hacer discípulos por todas las naciones. Y este es un tiempo donde mucha gente cree que no puede llevar la palabra de Dios. Pero Dios nos ha dotado de recursos tecnológicos para que nosotros podamos llevar su palabra. Ir y hacer discípulos por todas las naciones. Pero Él dejó algo muy claro establecido en su palabra. Él dijo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Cuando nosotros enseñamos todas las cosas que Él nos ha mandado, entonces nosotros estamos cumpliendo con esa gran comisión. Dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se parte porque el animal, cuando está en el proceso de trabajar, de caminar, de labrar la tierra, el animal segrega un aceite y ese yugo ese aceite se va pegando de ese yugo hasta que el aceite parte, pudre ese yugo y ya salimos más experimentados para poder ayudar a otros. No permitas que las aflicciones de este tiempo te distraigan o te saquen del propósito por el cual Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para hacer grandes cosas. Fíjate en la vida del apóstol Pablo. Él estuvo encarcelado durante mucho tiempo y me gusta un versículo que encontré en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 24. Lo que Pablo decía allí era maravilloso, era grandioso. Él dijo, pero de ninguna cosa hago caso. Él estaba diciendo, por nada me voy a preocupar, por nada me voy a angustiar, no voy a poner nada por delante del Señor. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. ¿Sabe? Pablo estaba diciendo, yo no me voy a preocupar por cualquier cosa. Pablo consideraba su vida en el evangelio una carrera. Y él decía, yo este trabajo, esta enseñanza que yo debo compartir con los demás, yo lo voy a hacer con gozo. Yo no lo voy a hacer con tristeza en mi corazón. Para Pablo la vida no tenía valor si él no predicaba, si él no enseñaba el evangelio de Jesucristo. No había un valor en la vida y muchas veces nosotros estamos buscando valor en las personas, en las cosas, en el dinero, y eso no es a lo que el Señor nos ha llamado. Pablo sabía también lo que era llevar las cargas delante de Dios. Pablo decía, por nada yo me voy a afanar, por nada yo me voy a angustiar, sino yo voy a ir delante del quien puede quitarme esta carga. Yo voy a ir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque él podía decir luego la paz de Dios. La paz de Dios, que es lo que nosotros estamos buscando. El consuelo para nuestra alma solamente lo voy a encontrar allí. Él guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Él estaba claro, así como David. Te pregunto, ¿tú estás claro? ¿Tú estás claro dónde está ese lugar de tu seguridad, ese lugar de descanso, donde tú puedes ir a buscar el descanso para tu alma? ¿Tú estás claro? Te pregunto en esta mañana. ¿Sabes a dónde ir? ¿Sabes a dónde tú puedes llegar para encontrar la paz que tu alma necesita? Qué bueno y qué maravilloso que el Señor nos pide en esta mañana hacer un intercambio. Yo te animo en esta mañana para que tú aceptes el intercambio que el Señor te está pidiendo. No permitas que nada te distraiga, ni te desenfoque, ni te saque del propósito que el Señor tiene para tu vida. No lo permitas, porque el Señor, Él es tu guía. Aprendamos a llevar el yugo del Señor.
Aprendamos a llevar esta carga que es ligera. Porque recuerda, ya no somos dos, somos uno. Hay muchas invitaciones en estos tiempos, muchas invitaciones que están allí a la orden del día. Tú pudieras estar recibiendo una invitación de una mujer, una invitación de un hombre. ¿Y para qué vas a seguir haciendo? ¿Para qué vas a seguir llevando ese yugo? ¿Hasta cuándo? Si ya no veo lo que quiero ver. El Señor te dice, mucho cuidado con las invitaciones que te están haciendo en este día. Mucho cuidado con lo que estás escuchando. Porque nosotros tenemos que escuchar es la palabra de Dios. El enemigo es especialista en tender lazo, y más en estos tiempos de tanta necesidad. Por eso no podemos poner nuestra mirada en las necesidades. No podemos poner nuestra mirada en el hombre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que yo te digo y te dejo esta palabra: aprendamos. Es necesario que aprendamos. Es necesario que aceptemos el proceso que implica llevar el yugo del Señor. Es necesario que estemos claros con el tiempo que el Señor nos está pidiendo para transformar nuestra vida. Debemos dejarnos ser transformados por su palabra, por su yugo. Por eso es necesario también que nosotros sepamos muy bien las personas con las que nos debemos juntar, con las que debemos y con las que no debemos. Porque hay personas que están siendo utilizadas por el enemigo para tender lazo. Hay personas que debes dejar de tratar, que debes soltar. Hay situaciones que debes soltar, relaciones que debes soltar. Eso es lo que el Señor nos está demandando en este día, en esta mañana. Aprendamos, mis hermanos, a ser selectivos con nuestras invitaciones.